Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda José Arenas a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Y esta es una nueva edición del programa Por la Verdad. Estamos en una etapa complicada en nuestro país. Se vienen las elecciones presidenciales. Hay un nuevo gabinete ministerial con el nuevo presidente José María Balcázar. Así que hay una situación que debemos analizar. Y para ello tengo a una invitada, una periodista profesional, especialista en campañas políticas, campañas presidenciales. Así que ella es la profesional periodista Jenny Zúñiga Mourão. Con ella regresamos luego de una pausa. Lo anunciado. Nos acompaña en esta edición la periodista profesional Jenny Zúñiga Mourão. Así que le damos la bienvenida. Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches también a los televidentes. Y gracias, José, por esta oportunidad y también porque siempre nos invitas aquí a tu casa, a Arena Radio TV Digital. Muchísimas gracias. Bueno, esta visita pues, la esperaba hace mucho tiempo, así que te agradezco. Sí. Estamos en una etapa difícil para nuestro país, estamos a pocas semanas para que se realicen las elecciones presidenciales, también para elegir a los que van a ser senadores y diputados. Y bueno, va a cambiar la estructura del Congreso. Así que queremos conocer tu opinión. Primero vamos a la realidad actual que está pasando con los partidos políticos. Sí. Ya hay una situación de crisis, se ha criticado mucho a los congresistas, a los partidos políticos tradicionales, sobre todo, que tienen dominado, digamos, al Poder Ejecutivo. Así que, ¿qué opinas de los partidos, en este caso Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, de manera general? Sí. Bueno, pienso de que primeramente estas elecciones se han pitufiado los partidos, ¿no? Porque siempre el pitufeo también lo vi en el tema de IDL, cuando acusa a Keiko de pitufiar, y después Keiko los acusa a ellos también de pitufiar, porque cuando la APSI revisaba los dineros utilizados por las ONG, ellos decían que le daban trabajo a mucha gente al interior del país y era tan lejos que la APSI no podía ir a supervisarlo. Entonces, por eso se le puso que ellos pitufiaban el dinero en las ONG. Entonces, esa palabra ahora regresa con el tema de los 32 o 43, porque todavía no lo definen, partidos políticos, lo cual nunca se ve en el mundo, ¿no? Y lo cual demuestra que no somos muy unidos para el momento político, que de repente estamos pecando mucho, dejando la humildad a un lado, que es lo primero que debería quedar, y hay gente que no está tan preparada como para llegar al poder, pero sí han tenido la urgencia de hacer un partido político. No sé si por el dinero que se destina o en realidad ellos podrían tener algún interés político, no lo sabemos. Algo que vemos y caracteriza a los partidos políticos en nuestro país, sobre todo los principales partidos que son conocidos, y han hecho un trabajo en su momento de hormiga, pero dominan el país, es lo que se ve y lo que la población también percibe, es que son partidos que son, en otras palabras, familiares. Tenemos a Keiko Fujimori, tenemos el Partido Fuerza Popular que viene del fujimorismo y no hay, digamos, renovación de sus líderes. Sí. En el caso de Alianza para el Progreso también tenemos a César Acuña. César Acuña, un personaje en el cual pues tiene mucha plata, mucho dinero con las universidades, pero sin embargo no da la oportunidad para que otras personas puedan asumir el liderazgo. Igual Podemos, con José Luna Gálvez también. Entonces vemos una situación en común, que seguramente eso le está haciendo daño a los partidos políticos en nuestro país. Sí. Yo creo que sí, porque primero es la locura por crear partidos, no sé bajo qué intereses, por eso decimos que de repente es por el dinero que se les da. Segundo, de que creo que ni siquiera saben qué cosa es el Congreso de la República, pero quieren llegar, ¿no? Y yo ya no veo una carrera de emoción, de misión, de vocación. Veo una carrera netamente monetaria.
¿no? Entonces, eso me da pena porque en un país tan rico como el nuestro, que podríamos desarrollarnos, ¿no? No está pasando ese crecimiento normal y eso sí nos preocupa a todos, ¿no? Un ejemplo de ello es lo que ha pasado ahora último con el tema de la franja electoral. Sí. Los partidos políticos reciben una determinada cantidad de dinero, parte del Jurado Nacional de Elecciones, que es dinero de todos los peruanos, Sí. los impuestos que pagamos, y finalmente como que ahí van y buscan al amigo para finalmente ellos favorecerse. Así es. Claro, y también hay que ver el tema del clientelaje que van dejando los partidos que vienen al gobierno y dejan cuotas de contratos de trabajo. Entonces, cuando viene el próximo jefe de esa institución, entra y lo primero que sale es la fuerza de choque del candidato anterior y le hacen la vida imposible al candidato. Y algo que hemos visto con el actual, José María Balcázar, Sí. un congresista que llegó de la mano del Partido Perú Libre, finalmente ya ha entrado, ha sido elegido por los congresistas, Sí. para que reemplace a José Irí. Pero en los 5 meses prácticamente que va a gobernar, tenía una gran oportunidad en todo caso de poder mostrar algo distinto, transparente, dejar en claro que los partidos políticos, ser imparciales, ¿no? O establecer un nuevo rumbo. Pero hemos visto que en esta elección de gabinete ministerial, que todavía no ha sido ratificado, hay aparentemente cuotas de poder. Está invadido por gente vinculada a Alianzas para el Progreso. Sí. ¿Qué opinas al respecto de lo que ha ocurrido incluso con Hernando de Soto, que lo dejaron de lado? Sí, pienso de que también los partidos han cambiado, ya no están tan estáticos como antes, pero no se han llevado, no se han creado con el interés y la mística que requiere un partido político para tener antigüedad en la ciudad de origen donde están, ¿no? En este caso es el Perú. Entonces pienso que eso lo hemos perdido, pero inmediatamente también hay la idea de poder darle insumos y cosas a los nuevos partidos para que el país se desarrolle democráticamente, Claro. porque efectivamente tiene que tener candidatos para que hagan propuestas para poder difundirlas y que a través de la televisión esto se pueda hacer polémico. Pero no nos pasa porque en realidad esta formación de partidos prácticamente rápidos es que no han podido ser el debido proceso para crear una estructura sólida, ¿no? Una estructura que ya tenga un background de trabajo. Eso es lo que no veo. Eso, y me asusta, porque Claro. yo no creo que así llegue a alguna parte. Ahora, tú has participado en la campaña presidencial de Alejandro Toledo, Sí. Perú Posible, ¿no? Claro. En su momento, en la campaña del 2004, si no me equivoco. Bueno, ha estado en 2 campañas presidenciales, en la cual una de ellas llegó al poder Sí. Alejandro Toledo. ¿Tú podrías decir qué ha cambiado de aquella época con el día de hoy? Porque en esa época no había redes sociales. No. Sin embargo, ahora las redes sociales también juegan un papel muy importante. Sí. Un paralelo, por favor, Jenny. Claro, ha cambiado todo. O sea, y ninguna campaña es parecida a la otra. O sea, ha cambiado todo y con eso quiero decir que se ha cambiado, por ejemplo, la estructura que más o menos caracterizaba, se podría decir que hacían un concepto unido de lo que era un partido político antes, y entre las mujeres se ayudaban para eso mientras hacían sus tareas de casa. Lamentablemente eso ya no se ve. La mujer ahora ha ascendido y está en algún grupo que genere, por ejemplo, salir en libertad, conversar y desarrollarse, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Que yo lo veo con la juventud. O sea, la juventud se ha agrupado, que era lo que de repente no podían hacer. Ahora sentimos que se han arropado, que son personas que van de libre. En la mayoría de los casos no ha querido participar en política. Nosotros teniendo un montón de chicos, entonces es por el desencanto, porque también esta gente que se va en desencanto. ¿Me entiendes? Entonces, y eso ha creado una zozobra en la opinión pública. Ya no somos los de antes, ya mira cuántos años han pasado. Claro. Jenny, ¿cómo ves la campaña tú de Rafael López Aliaga? Es un personaje, finalmente, es un empresario
exitoso, ¿no? Es Sí. un empresario exitoso, ha sido alcalde de Lima, ha estado preparando esta campaña, ya es su segunda presentación para ser presidencial, candidatura presidencial, pero hemos visto un factor común, seguramente sus asesores de prensa, de imagen, le han dicho que sea agresivo. Sí. ¿Qué te parece ese tipo de estrategia para poder ganar votos, sobre todo contra Keiko Fujimori? Bueno, es lo que se está haciendo ahora, porque como tienes la inmediatez de una cámara como la que nos está mirando, que la puedes armar con trípode, la alzas a tu altura y desde ahí dices tu mensaje, es súper mejor. Las mamás candidatas se han dado cuenta que agarran su manual, lo siguen punto a punto y arman cualquier equipo que se han comprado por internet. O sea, no es una limitante. ¿Ya? Entonces la mayoría de partidos ya se unió, por ejemplo, le han puesto sus propios nombres a algunos refrescos. ¿Ya? O sea, igual es dentro del partido político. O sea, todo cambia. Y también los antiguos se dan cuenta que el líder trae a gente moderna, más modernos que ellos. Entonces sienten un celo, ¿no? Justamente yo ahora en unas entrevistas anteriores pude preguntar qué era lo que la candidata hacía para ella no hacer que la gente tenga envidia, sino propuesta. Y ella dijo que efectivamente lo había sentido porque ya los tiempos no eran los de antes, ¿no? Y por ejemplo ahora si hay agresión en las casas, simplemente la mujer antes no denunciaba, pero ahora la mujer le haces algo y en la esquina te denuncia, o sea, no te dan ni permiso de sacar el carro para que huyas. Claro. Entonces, así como cambian las personas, así también cambian los partidos políticos, ¿no? Ese es mi sentir. Algo curioso es que hay un alto porcentaje que está en contra de la labor que hacen las bancadas que representan a los partidos políticos que están presentando candidatos presidenciales. Pero sin embargo, vemos que en las encuestas siguen liderando estos grupos, a pesar que se les observa, se les critica, su desaprobación es muy alta, sí. Pero sin embargo siguen apareciendo en las encuestas. Y los grupos pequeños, o sea, partidos nuevos, que podrían hacer el cambio en nuestro país, no aparecen. Sí. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Porque la población desaprueba, pero sin embargo le da voto a favor en encuestas. ¿Qué puedes pensar? Ya, bueno, sí, se me ve, perdón. ¿Puedo interrumpir un ratito?
Muy bien, algo que vemos es la alta desaprobación que tienen los congresistas de la República, que representan a varios partidos políticos. Sin embargo, a pesar de esta alta desaprobación que le da la población a estos congresistas que pertenecen a determinado partido político, sus agrupaciones, sin embargo, siguen liderando la intención de voto en las encuestas que desarrolla. Es increíble. Entonces, ¿por qué se da ese fenómeno? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Mira, la culpa las tienen algunas redes, ¿no? Porque acercan al personaje. Redes sociales. Sí, acercan al personaje. Y bueno, si ellos tienen acceso a la comunicación es porque son de la prensa concentrada, porque cualquiera no entra a la prensa concentrada, ¿no? Pero lo que ha hecho democratizar la información son las redes, para bien y para mal, como cualquier cosa de la globalización, ¿no? Como dicen siempre, viene con hueso, la carne viene con hueso, entonces trae cosas buenas y trae cosas malas. Algo que he visto es que, sobre todo los jóvenes, y no tan jóvenes también, tanto hombres como mujeres, paran pegados justo al celular. Lógicamente es una herramienta y los estrategas de comunicación están aprovechando ello, y los políticos también, pero no analizan la información, el contenido y sobre todo quién lo está brindando. Entonces, algo que antes diferenciaba a los medios cuando había redes sociales, ¿no? Sabía que se publicaba una nota en determinado medio, sí, o que por lo menos la gente lo leía, analizaba, ¿no? Pero ahora como que la gente se deja llevar por lo que dice el influencer, lo dice el youtuber. Eso no está bien. ¿Qué hace para cambiar todo esto? Porque creo que podría ser uno de los factores por los cuales estamos eligiendo tantos malos congresistas. Bueno, yo he escuchado la opinión de algunos especialistas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en algunos países del mundo han puesto algunas cláusulas para normar, ¿no? Han prohibido el celular en la gente menor, ¿no? También, por ejemplo, he visto operativos, ¿ya? Que han entrado en edificios completos donde hay troles, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, pero también en los Estados Unidos. Máquinas, computadoras. Claro, y gente trabajando ahí 24/7, ¿no? Entonces, ya es casi imposible, porque mira, nosotros mismos estamos mirando el celular porque ya te puede hablar tu hija, te manda un mensaje tu jefe o tu socio, entonces es parte de... Pero hay el otro lado de jóvenes que todavía no se han formado su cabecita, su corazón, entonces sí se han cometido delitos contra ellos, por ejemplo, en su integridad sexual, ¿no? Y también, por ejemplo, el secuestro que vimos a esta señorita que fue tan promocionado por las redes, ¿no? Y que finalmente era, creo que su novio, el que le mandó a secuestrar. Entonces, se están viendo cosas en las que hace vulnerable al personaje, porque estás ahí, pues es como las máquinas en los casinos, claro, ¿no? O sea, se vuelve un vicio. Entonces, yo siempre pienso que la familia, los padres, tienen que negociar con sus hijos, ¿no? Hablar de buenas formas. Por ejemplo, yo me acuerdo haber criado a mi hija desde pequeña con premios, ¿no? Si haces tal cosa, te doy un premio. Y empezaba con que sea un caramelo de limón. Pero siempre me enseñaron que yo tenía que dialogar con ella, hacer trueques, pactos, convenios, y así ella iba creciendo, y también en cada año yo sacaba un cuaderno y ponía normas de la mamá. Entonces ella también cumplió 15, me dijo, yo también quiero normas, o sea, ¿ya cuáles? Entonces ella me exigía a mí un poco de tiempo, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que deberíamos de volver a esas cosas, que los chicos tengan la libertad de estar, porque es parte de su desarrollo social también las redes, claro, ¿no? Pero también enseñarle a los hijos las formas de cómo poder adquirir de esta inteligencia artificial, de la tecnología y la modernidad, formas para poder culturizarse, cursos que los puedes estudiar en una semana, los cancelas por internet en cualquier parte del mundo y lo tomas en tu casa, ¿no? Yo eso he hecho con mi hija, ¿no? Por ejemplo, cuando ya en el tiempo de la pandemia, que se pegaron al celular, yo le decía, Carolina, ¿quieres hablar inglés mejor? ¿Quieres perfeccionar? Sí, ya mira, he encontrado esto, te contrato a esta maestra, es virtual y tus clases van a ser 6 de la mañana. Claro. Y después ya quedas libre. Entonces, he hecho esas cosas
justamente para sacarla un poco de allí. Lógicamente ya cuando entró a la universidad se olvidan porque realmente es más fuerte, pero pienso que todavía tenemos que rescatar la familia. Claro. Todavía el papá, esté casado o divorciado, tiene poder sentimental sobre los hijos y no puede dejar a la mamá sola, o sea, claro. Se divorcian los padres, pero no los hijos, ¿no? Entonces yo apelo a eso, que el padre donde esté, la madre donde esté, ellos guíen a los hijos con mucho amor, ¿no? Hay, por ejemplo, conozco casos de niños que son maltratados porque los padres no han sabido separarlos del celular, y el pleito es el celular, no me parece, ¿no? Bueno, y hablando de los jóvenes, pues ahora es cierto, y debe haber un mayor control por parte de los padres, ¿no? Sí. Y conversar con ellos, también con los chicos, para que no se dejen influenciar, o en todo caso que vean la parte positiva siempre, porque claro. Pero los jóvenes van a decidir esta elección presidencial, ¿verdad? Ojo, y la elección también de congresistas, senadores y diputados. Así que los jóvenes prácticamente vemos que es el voto que va a decidir el futuro de nuestro país. Ahora vayamos a la campaña ya, ¿ok? Sí. A la campaña en sí. ¿Crees que los últimos acontecimientos que han ocurrido, Yeri, Somos Perú, la elección de José María Balcázar, también para que sea elegido presidente del Congreso y luego presidente de la República, la posición de Fuerza Popular, con relación está en contra de la censura a Yeri, Rafael López Aliaga y otros grupos también que finalmente apoyaron la censura, se dio la censura, y finalmente la actuación de José Balcázar actualmente, y es evidente la influencia de Alianza por el Progreso, César Acuña, de repente Podemos también por ahí, y otro partido, en la conformación del gabinete actual. Sí. ¿Le da para factura a estos grupos, partidos, estos partidos políticos ahora en abril que vienen las elecciones? Yo creo que sí, pero también yo tengo un presentimiento que han habido tratos debajo de la mesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, como la policía hace, ¿no? El policía bueno y el policía malo para investigar al sospechoso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los he visto hacer un montón de estrategias psicológicas para manipularnos durante la pandemia, ¿no? Los políticos se han vuelto expertos ahora en la manipulación, usan los sofismas, todas las mañoserías que en algún momento han usado algunas ONG con poder político, las han copiado perfectamente. Entonces ellos están manipulando por donde van, ¿no? Y entonces yo cuando veo estas noticias de y efectivamente, mira, hay un dicho que dice, bueno, uno es miente que algo queda, y el otro es satisfacción no pedida, acusación manifiesta. Entonces cuando tú ves que un político, por si acaso nosotros no nos metimos, es culpa de Porky y es culpa de Keiko y no sé qué, acusación no pedida, satisfacción manifiesta. O sea, ¿por qué acusas tú y mejor no cuentas qué responsabilidad tienes tú? Entonces, el acusar a otras personas es como para que quede redonda la estrategia de la manipulación al país. Claro. Entonces yo, por ahí, pienso que han querido jugar un juego como si no estamos unidos y nos separamos así, te echo la culpa. Esa es una jugada un poco tonta, pero es que yo he trabajado bastante tiempo en política, en el Congreso. Tú te das cuenta de cuando el político tiene mística o no. Tú te das cuenta cuando el político está inventando un sofisma y busca un cómplice, ¿no? Antes era más fácil darse cuenta, pero ahora justamente con las redes, en el momento que menos piensas, último minuto, ¿no? Entonces llega una acusación. Entonces eso, la modernidad, la IA, eso me hace increíble pensar que el político que en muchos casos no nos representan, no sé si es falta de inteligencia, si no leen, o malos asesores para hacer leyes, yo no los creo tan radiantes como para hacer una estrategia psicológica, ¿ya? Pero sí puede haber una persona que esté generando este ambiente, ¿no? Y después también tú te preguntas, ¿y por qué después de sacar tanto comunista del Congreso desde Pedro, por qué de pronto ahora ellos entregan un comunista? O sea, esto parece una tragedia griega, ¿me entiendes? O sea, es que
es copiado esto. Y algo que vemos también es, en los últimos días, bueno, ya Renovación Popular, claro, ha manifestado que no va a dar voto de confianza al actual gabinete. Y Fuerza Popular está dejando entrever que posiblemente también no le dé la confianza, el voto de confianza al gabinete actual, por los hechos ya conocidos. Sí. Ahora, esta duda que genera Fuerza Popular, porque es una agrupación importante por la cantidad de congresistas que tiene el Congreso, finalmente ellos me imagino que deben estar evaluando en estas horas, el día de hoy y seguramente mañana, para decidir qué conviene más. Lógicamente todo orientado a las elecciones ahora de abril. ¿Qué piensas? ¿Es una estrategia? Sí, porque de repente algunos van a ganar, ¿no? Y tú sabes que somos un país, así como nuestro paisaje, ¿no? Sí. Tiene diferentes retos como las cordilleras, los lagos, ¿no? Igual es la política, ¿no? Un poco de chicha, un poco de mentira, un poco de envidia, ¿no? Un poco que desde la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones los hacen callar a todos, porque yo no sé si te has dado cuenta que han estado callados todos los líderes políticos, y de pronto sale Porky como Dios. Entonces Porky con sus carteles, Porky, mira, eso no pasa en ninguna parte del mundo, porque inmediatamente el país entero diría dictadura, pero aquí pasó. Entonces yo en mis redes he preguntado ¿qué corona tiene Porky? ¿No? Yo no tengo nada contra él porque para mí es un candidato más, pero he visto que le han puesto una corona. Uh-huh. Entonces me pregunto por qué. Claro. ¿Y por qué pienso que ese pacto que firmaron, yo pienso que es un pacto mañoso? Porque todos han callado frente al rey. Ya nadie lo juzga, ahora recién cambiaron de estrategia, porque como era intocable, claro, pero no se dieron cuenta que el país se dio cuenta. Entonces dicen, ¿y por qué lo dejan avanzar? No, tiene que haber pleito. Eso es lo que yo pienso. Entonces un poco de teatrín, les gustan mucho las novelas, ¿no? Al fondo hay sitio, ¿no? Claro. Entonces usas a los candidatos. Es un juego, pues, un juego de ajedrez. Yo pienso que es un juego de ajedrez, lógicamente. Entonces allí es donde viene la creatividad, hacerte creer, y usan a los medios. Cuando los medios de comunicación deberían actuar de lo contrario y primero con sus periodistas de investigación mandar grupos para ver qué está pasando en el corazón de la campaña, no lo hacen. Sus entrevistas son digitadas, sus candidatos son los de hace 27 años y que los vemos envejecer candidateando, ¿no? Y ahora que se ha pitufiado los partidos, pues entonces todos han recibido también dinero. Claro. ¿No? Y sin embargo vemos a los candidatos siempre decir que no les alcanza el dinero, ¿no? Entonces, y yo veo pocos equipos que los lidere un periodista que se supone que somos los reyes del diálogo y la comunicación, claro, y deberíamos diseñar la campaña política, ¿no? Entonces, igual también pienso que se han cerrado los medios, que se suma a lo que tú me estás exponiendo, ¿no? Y al cerrarse los medios, entonces yo pienso que esta es una campaña en dictadura, porque para mí no existe una democracia, no se le está dando con respeto y educación los tiempos a otros candidatos políticos. Claro, porque hemos visto la forma, bueno, imagino que jala también, porque son partidos y candidatos, líderes políticos conocidos, pero hemos visto, tenido la oportunidad, he hecho una nota también en TikTok también, sobre la entrevista que se realizó a Rafael López Aliaga en un programa de Canal 4, creo que es Enfrentados, Augusto Álvarez Rodríguez y Carlos Tafur, y también anteriormente la entrevista que Milagros Leiva también le hizo a Keiko Fujimori. Vemos que ahí en parte los periodistas un poco que, bueno, de manera encubierta tratan de apoyar al candidato por el tipo de preguntas, la forma de enfocar las entrevistas. Sí. Y como que ahí se pierde un poco ya la objetividad y el rol que debe cumplir un periodista. ¿Qué opinas de ese tipo de
El periodismo de formas confort. de ejercer el periodismo. Ya, bueno, eso no es periodismo. Eso no es. No, porque además en una fiesta democrática, entre comillas, yo, siendo periodista, quiero ver una entrevista que se maten de risa, que se enojen también, que se le reclame. Puede ser un invitado y lo tienes que tratar con respeto y educación. Pero eso no quita que tengan puntos que no coincidan. Eso no quiere decir que tú le hagas conocer tu idea. Claro. Y lógicamente hay que recordar que el periodismo no tiene tinte político. Nosotros no podemos salir con una camiseta ni subirte el coche de una campaña. Si lo haces es que tienes que haber renunciado a tu trabajo de periodístico. Y ahora que, bueno, tocamos ese tema, se me ocurre pensar, porque, a ver, en todos los colegios profesionales sí. Siempre hay un código de ética, sí. Una forma de desenvolvimiento profesional, y por eso también hay tribunales de honor, ¿no?, que puedan evaluar la conducta del profesional que pertenece a esta orden. En el caso de los periodistas vemos que conozco muy pocos casos en los cuales se le haya denunciado en el colegio profesional para que evalúen su conducta. Porque sí. He visto algo excesivo, me parece, la forma cuando algunos colegas hacen entrevista, tienen a su candidato, siempre hay que tener un respeto, al entrevistado, no necesariamente un candidato, sino al entrevistado, pero ya que se exceden incluso, los insultan. Pero sin embargo nadie, o de oficio en todo caso, el Tribunal de Honor de ese colegio profesional debería entrar a tallar un poco para tratar de moderar un poco la conducta de estos periodistas, pero sin embargo no vemos nada. No lo quieren hacer porque ellos también podían cometer el error, porque lo han hecho también. Ahora, yo también recuerdo haber hecho un trabajo en la universidad sobre el decálogo de ética del Colegio de Periodistas. Bueno, ha pasado mucho tiempo, tengo el texto, pero ahora con todo lo que le ha pasado, por ejemplo, a nuestro colegio, que el dinero que depositas para las cuotas de tu inscripción es un dinero que va a la cuenta de una señora, ¿ya? Y también otra cuenta que va al nombre de un periodista. Entonces, cuando tú preguntas, ¿y por qué el dinero no se va a las arcas directamente con el nombre de la institución? Dice, no, lo que pasa es que nos peleamos con una gestión anterior y no hemos podido sacar nada. ¿Cómo nada? Si tú tienes que contratar un buen abogado y decirle, esto pasó así, se fue tal persona, o murió, y volvemos a foja cero si se tiene que volver, pero tenemos que andar en orden legal. Claro. Ya. Entonces, los periodistas no vemos eso. Ha habido por ejemplo, en las últimas votaciones hubo un abandono. Por ahí alguien me dijo que no habían votado ni 500 personas. ¿No? Entonces, eso sí me llama mucho la atención, porque entonces algo está pasando que no concordamos, ¿no? Entonces, también ha habido un rumor que se quiere convertir el colegio de periodistas en colegio de comunicadores. Entonces, mira, si es moderno, intercultural, que se haga, pero no vemos estructuras para las cosas que ellos quieren proyectar, porque tiene que haber un proyecto que diga esto funciona, le gusta a tanta población en la universidad. Esas cosas no las estoy viendo y de verdad que me da mucho miedo. Mira, y bueno, ya de la campaña hemos llegado al tema de prensa, ¿no?, de los periodistas, de ver su desarrollo de ellos, el tema de ética. ¿Pero por qué? Es porque juegan un rol muy importante en la prensa, los periodistas, los llamados incluso comunicadores, sin estar afiliados al colegio profesional. Sí. Pero es clave. Ahora sí, ya tenemos que ir terminando. Para terminar, Jenny, quiero que me comentes, ¿qué opinas sobre el por qué no despegan todavía los partidos nuevos? Hay un candidato que en mi caso le he tenido la oportunidad de entrevistarlo, he visto un poco su hoja de vida, no sé si habrás escuchado de él. Y he visto que está haciendo bastantes campañas en redes sociales. Sí le han invitado a algunos medios, pero todavía no veo que se aparezca en las encuestas. Pero lo que me llamó la atención fue que un amigo de Estados Unidos me llamó, va a llegar en estos días, un amigo de colegio, y me comentó de la campaña, ¿no? Y me habló el nombre de este candidato del Partido de Integridad Democrática. Wolfgang Grosso. Sí. Wolfgang Grosso es un partido nuevo, ha sido el candidato presidencial, es un general en retiro de la Fuerza Aérea, especialista en inteligencia, pero
así como él, también hay otros candidatos que tienen ese perfil, ¿no? Limpio. Sí. Pero sin embargo, todavía resulta un poco complicado poder llegar a la mitad. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la población? ¿Por qué no llegamos a esos niveles que quisieran esos candidatos para poder hacer competencia con estos partidos políticos tradicionales que hemos visto que está fallándole a la población y al país? Claro, porque justamente los medios de comunicación lo dejan transmitir, porque si el objetivo es acercar información idónea para formar al electorado, no lo están logrando, como de repente sí se ha hecho hace mucho tiempo. Claro. Entonces, no quieren cambiar porque detrás de esto hay una manipulación muy grande, donde se invierte bastante dinero. Entonces, si es que no sale, creo que la plata, ¿dónde la guardarán? Pero eso continúa y eso es parte del desprestigio, porque si alguien te desprestigia en esta carrera, entonces poco te queda por hacer, porque se supone que el periodista debe decir siempre la verdad, ¿no? Entonces eso me preocupa también, claro, es sí, sumamente peligroso. Bueno, Jenny, ha sido un gusto tenerte acá por la verdad, a analizar temas de actualidad. Y sobre todo es una persona con mucha experiencia y conoce sobre el tema de estrategias políticas y nos hemos ido a ver y analizar la situación de la prensa en nuestro país. Así que, Jenny, muchas gracias. Bueno, ha sido todo por hoy, por el programa Por la Verdad a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Y ya los invitamos por una siguiente edición para seguir analizando los temas de actualidad, sobre todo los temas políticos. Ok, gracias. Nos vemos. Gracias, Jenny.